Ahí cuando hago mis clases siempre explico con pera y manzana. Pero si ustedes hay cosas que no entienden, me preguntan nomás, ¿ya? Ya miren, vamos a comenzar con esa primera diapositiva y vamos viendo cosas básicas para ver cómo se manejan con esto, ¿ya? Bueno, este curso se llama Estadística y la primera unidad, como estaba diciendo, es análisis descriptivo de datos univariados. Entonces, bueno, no es necesario que se pongan a copiar todo eso, porque está la diapo ahí en el sistema, o sea, igual pueden ahí tomar ciertos apuntes, pero recuerden que aquí lo importante es el tema de la aplicación y obviamente en la prueba lo que ustedes van a tener que poner el esfuerzo va a ser con el uso del Excel. ¿Ya? Entonces, en el caso de estadística descriptiva, que es la primera unidad, acá ustedes van a aprender técnicas para que puedan resumir un conjunto de información. Ese es el objetivo del primer curso, ya, mejor dicho, de la primera unidad. Entonces, nos vamos a poner como en el ejemplo de que ustedes tienen un conjunto de datos grande. No sé si ustedes han trabajado con datos grandes en Excel, ¿ya? En la encuesta, por ejemplo. Y el objetivo de esos datos es que simplemente ustedes puedan resumirlos. ¿Y de qué manera ustedes los van a resumir? Con el uso de tablas, gráficos. Les voy a enseñar a cómo calcular el promedio, cómo calcular la mediana, cómo calcular la moda. No sé si esos valores ustedes han escuchado por ahí. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas vamos a ver en esta primera unidad, pero no solamente eso. O sea, igual vamos a marcar con otras cosas que seguramente ustedes no han visto. ¿Ya? Entonces, como es el tema de resumir un conjunto de información, yo por lo general hago pasos para que ustedes comprendan qué es lo primero que hay que hacer, ¿ya? Pero todas las cosas que yo voy a explicar acá son las cosas que yo he visto que salen en la prueba. Y bueno, después obviamente ustedes van a hacer esa evaluación formativa y nos vamos a entrenar con la formativa y ahí ustedes se van a dar cuenta para dónde va el tema de la prueba, ¿ya? Entonces, voy a escribir acá mejor. El primer paso, cuando ustedes vayan a resumir un conjunto de información, es lo que se llama el concepto de las variables. Ese es el primer paso, ¿ya? De hecho, aquí en la diapositiva lo menciona, pero obviamente, claro, la diapositiva les dice acá una introducción de lo que es la descripción de, o mejor dicho, la definición de lo que es estadística. De hecho, acá incluso en esta diapo menciona que estadística prácticamente es una ciencia que se encarga de recolectar y resumir un conjunto de información, ¿ya? Esta ciencia igual es relativamente nueva, ¿ya? No es como en el caso de las otras ciencias como matemáticas, como no sé, física, química, etcétera, que son mucho más antiguas. Pero resulta que esta ciencia surgió por un tema de necesidad más que nada. Por un tema de la necesidad de resumir un conjunto de información, ¿ya? De hecho, incluso todas las fórmulas que yo les voy a mostrar acá en esta primera unidad son fórmulas que fueron creadas por otros científicos. O sea, nadie fue relativamente estadístico, ¿ya? Entonces, por esa razón es que esta ciencia prácticamente es una ciencia transversal que se puede aplicar para cualquier área, ¿ya? Entonces, en el caso de la estadística, está clasificada en dos. De hecho, aquí aparece lo que es la estadística descriptiva, que corresponde justamente a esta primera unidad, donde vamos a ver justamente los pasos. Por eso estaba mencionando el primer paso, que ya vamos a llegar ahí. Y tenemos la parte de estadística inferencial, ¿ya? En el caso de estadística inferencial, acá no nos vamos a centrar en este curso por esa parte, ¿ya? Solamente nos vamos a centrar con esta primera parte, que es el tema de descriptiva. La parte de inferencial tiene que ver con el tema de las predicciones, ¿ya? Ustedes igual van a aplicar un poquito el tema de inferencial cuando lleguen al trabajo final, ¿ya? Pero es como muy poco lo que se ve, ¿ya? Entonces, en el caso de la estadística inferencial, y esto también es súper importante porque lo vamos a ver más adelante, perdón, es que acá aparecen dos conceptos que son importantes, ¿ya? Y yo siempre lo menciono de un principio porque después ustedes lo van a ver identificado con una de las fórmulas que van a salir más adelante, ¿ya? Que es el concepto de población y el concepto de muestra, y eso es súper importante. El concepto de población que aparece ahí, la población, se define prácticamente como el universo
de la información, que sería el todo, ¿ya? Aparece lo que sería el universo. Supongamos que ustedes, no sé, quieren hacer un estudio con los alumnos del INACAP de Valparaíso, perdón, y supongamos que quieren medir, no sé, el peso de cada alumno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente van a haber ciertas restricciones para que ustedes puedan medir el peso de cada uno de los alumnos de la facultad de INACAP de Valparaíso. Entonces, justamente como ya empiezan a haber ciertos como problemas para poder medirlos a todos, por esa razón, ahí uno no trabaja con la población entera. ¿Qué es lo que uno hace? Saca lo que sería datos. Saca datos. Saca la muestra. Ah, la muestra. Saca una parte de ella. La muestra sería una parte de la población. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de esa muestra? El objetivo es que ustedes toman esa muestra y van a estimar qué es lo que pasa con la población. ¿Ya? Ese concepto de muestra y población se aplica en la vida cotidiana. ¿Cuál sería como un ejemplo clásico de población y muestra? Cuando ustedes van al doctor. Si ustedes van al doctor y no sé, tienen alguna sospecha con una enfermedad, el doctor no les va a sacar toda la sangre para saber qué es lo que tienen. ¿Qué va a hacer? Va a sacar una muestra de esa sangre y en base a esa muestra va a estimar qué es lo que la persona tiene. Entonces ese concepto de población y muestra se aplica en casi todos lados. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí. Ya, entonces, ¿por qué razón mencioné este concepto de población y muestra? Porque después más adelante va a haber un cálculo matemático, ¿ya? Que de hecho incluso el Excel va a hacer la diferencia ahí, pero va a haber un cálculo matemático que se aplica directamente cuando los datos provienen de una población y un cálculo matemático cuando los datos provienen de una muestra, ¿ya? ¿Y eso cómo ustedes lo van a saber? Comprensión lectora. Por eso digo que es importante la comprensión lectora, porque ustedes van a leer el ejercicio y el ejercicio va a decir, estamos analizando un conjunto de información y les va a dar a entender que, por ejemplo, que esa información es el universo entero. Entonces, si ustedes ven que el universo entero, aplican la fórmula con la población. Pero si les dicen el ejercicio que estaban haciendo un estudio y sacaron una muestra de tal valor, ahí ya se trabaja con la otra fórmula. Todos me dicen ahora, te van a llegar al ejercicio a decir cuál hay que usar. ¿Ya? No, pero obviamente les voy a dar la pista. Claro. Sí, pues hay veces que yo leo la prueba y de repente digo hasta la palabra en voz alta, así como, dice, sacar la muestra, y me miran con cara así, se ríen, yo digo, pero sí, ahí está la palabra. Después me dicen que por qué se equivocaron. Ya. Entonces, población y muestra. Ya. Ahora sí, vamos a ver los pasos. Ese es el paso 1, me había adelantado mucho con esto. El paso 1 es el caso de la definición de variable, ¿ya? La definición de variable es un paso, mejor dicho, que el primer paso, es el paso más importante cuando ustedes van a hacer un análisis descriptivo de datos. ¿Por qué? Porque resulta que acá ustedes van a tener que identificar algo simple, o mejor dicho, algo así como muy lógico, que es identificar si los datos que están trabajando son letras o son números. Así de fácil. ¿Por qué es importante? Porque, miren, por ejemplo, adelantando un poquito, ¿saben lo que es el promedio, cierto? Sí. ¿Cómo la promedio de nota? ¿No es cierto? Ya. Entonces, como ustedes ya saben cómo se calcula el promedio, si ustedes están trabajando con un conjunto de datos que son letras, no se puede sacar el promedio. ¿Ya? Por eso es importante aprender a identificar lo que es la variable primero. Porque si ustedes identifican la variable, van a saber qué tipo de cálculos se pueden hacer y qué tipo de cálculos no se pueden hacer. ¿Ya? Por eso es importante. ¿Ya? Entonces, en el caso de la variable, bueno, aquí aparece como un desglose, pero yo por lo general siempre les trato de mostrar algo más simple, porque esto es lo básico, es identificar lo que se llaman las variables que son cuantitativas y las variables que son cualitativas. ¿Ya? Traduciendo al español, número, letra. ¿Ya? Esto es algo súper básico, pero muchas veces yo me doy cuenta que algunos se pierden hasta con eso cuando ven una tabla en Excel, ¿ya? Pero es algo muy básico que ustedes tienen que aprender a interpretar y obviamente observar ahí con los datos que van a estar analizando,
¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, aparece lo que es la definición de la variable cuantitativa y cualitativa, y bueno, aquí aparece un texto que hace una clasificación con esas variables. De hecho, acá dice, se desea realizar un estudio con los individuos que ingresan a primer año de construcción en INACAP. Para ello se consideran las variables tipo de colegio, de procedencia, nivel socioeconómico, ingreso familiar en miles de pesos y el número de integrantes de su grupo familiar. Entonces ahí mencionaron varias variables. Entonces de esas variables las agruparon de acuerdo a justamente lo que sería el tipo de variable. Por ejemplo, aquí colocaron el ingreso familiar, que está clasificado como variable cuantitativa. Tenemos el caso del número de integrantes, que está clasificado como variable cuantitativa, porque son números. En el otro lado, aquí aparece el colegio de procedencia, que dice municipal, particular y subvencionado, porque ahí son categorías, son letras, entonces es cualitativa. Y después tenemos el nivel socioeconómico, que dice bajo, medio, alto, que ahí también sería cualitativo. ¿Ya? Hasta aquí, ¿se entiende? Sí. Ya. Entonces, en el caso de esas dos variables, cuantitativa y cualitativa, ambas tienen una subclasificación. ¿Ya? ¿Se va a poner como todo bien eso ahí? Yo me he ido para atrás. Ahí. Ambas tienen una subclasificación. ¿Ya? Las variables que son cuantitativas, las numéricas, tienen dos opciones. Están las variables que son discretas y están las variables que son continuas. ¿Ya? En el caso de las variables que son discretas, son números enteros. ¿Ya? Discreta, número entero. Números enteros. ¿Qué significa eso? De que no hay un número decimal de por medio. Por ejemplo, número de integrantes que vimos recién. Estaba por aquí. O la cantidad de hijos. ¿Ya? Porque el número de hijos, ustedes, ¿cómo lo miden? Un hijo, dos hijos, tres hijos, cuatro hijos. No dicen, por ejemplo, 2,5 niños. No dicen 3,5 niños. A eso se refiere con una variable que es discreta porque no hay un número decimal de por medio. Son números enteros. ¿Se entiende? Sí. En el caso de las variables que son continuas, aquí ya entra todo el tema de los números con decimales. ¿Ya? Pero aquí tienen que poner ojo porque muchas veces se tienden a equivocar con el tema de las variables que son continuas. Porque, ¿no es cierto que dije recién que la discreta tiene números enteros? ¿Ya? Pero escuchen bien acá. Hay veces en que la variable continua puede tener números enteros. Entonces, ¿cómo ustedes van a hacer la diferencia ahí con las dos? Lo que pasa es que en el caso de las continuas incluyen todas las variables que tienen unidades de medida. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuáles son las que tienen unidades de medida? Los pesos en kilogramos, la temperatura, ¿ya? O por ejemplo lo que sería el ingreso, porque el ingreso ustedes lo pueden medir en miles de pesos, en euro, en dólar. Entonces muchas veces pasa de que hay alumnos que se equivocan porque de repente están analizando el ingreso y de repente dicen, ah ya, pero aquí el ingreso dice 100.000 pesos y ven que el 100.000 es un número entero y dicen que es discreta. No, porque ese 100.000 está asociado a la unidad de medida en miles de pesos y ustedes pueden transformar eso a dólares, por ejemplo, o transformarlo a euro, por ejemplo. Se puede hacer una transformación. No es como en el caso del número de hijos, porque el número de hijos que salía acá no hay ninguna unidad de medida. Por eso es discreta. ¿Ya? Entonces a veces tienden a equivocarse con eso, porque por ejemplo, en una prueba que yo vi, un alumno se equivocó porque le salía que tenía que definir si era discreta continua la variable de la edad. La variable de la edad, ¿sería discreta o continua? ¿Continua? ¿Ven que empezaron ahí a chocar? Y eso pasa en la prueba. Algunos estaban ¿Continua? No Porque iba avanzando. necesariamente. Iba avanzando. Y los meses. Cuando Ya, ahí eso viene el análisis. La edad tiene la unidad de medida del tiempo. Y tú puedes desglosar la edad en meses, en semanas, en días, en horas, minutos, segundos. Se puede desglosar. Por esa razón la edad era continua.
Entonces algunos estaban en la prueba y vieron la edad y dijeron, no, pero la edad número entero discreta, y le sacó mal al tiro. Y decían, pero profe, ¿por qué no le marcó mal el sistema? Si la edad era discreta, y le dije, pero si la edad es continua, ¿pero cómo? Porque tiene la unidad medio del tiempo. Y miraron así. Y se fueron derrotados ahí porque se dieron cuenta que eso era. ¿Ya? Entonces, esas cosas hay que ponerlo. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí. Ya. ¿Qué nos falta? Nos falta definir el caso de la cualitativa. La cualitativa también tiene dos clasificaciones. Tiene la clasificación que se llama ordinal y la clasificación que se llama nominal. ¿Ya? Como son categorías, el caso cuando dice que es nominal se refiere a que no tiene orden. Por ejemplo, los colores. Ustedes no pueden decir que el color rojo es más grande que el azul. Por ejemplo, algo muy simple. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de la nominal es cuando no hay orden específico con el tema de esa variable. ¿Ya? Pero en el caso de la ordinal, ahí sí se presenta un orden. Entonces, estas dos igual están como casi relacionadas, porque, por ejemplo, si ustedes tienen un conjunto de colores, ustedes saben que los colores no se pueden ordenar porque decimos ya el color es más grande que el azul, entonces no tiene orden, sería nominal. Pero si ustedes le dicen a una persona, ordene los colores de acuerdo a su preferencia, pasa a ser al tiro ordinal. Entonces, ustedes van a saber de inmediato si es nominal o ordinal, dependiendo de cómo lo plantea el ejercicio. ¿Ya? Entonces, un ejemplo de donde sale una variable que sería ordinal es cuando ustedes hacen la encuesta de evaluación docente. Yo creo que han hecho la encuesta de evaluación docente, cuando de repente sale una pregunta que dice algo así como el grado como de acuerdo. No sé si han salido preguntas así que dice totalmente de acuerdo, en desacuerdo. ¿Han visto esa escala? Esa escala se llama escala de Likert, que se aplica en la encuesta. Y esa escala tiene un orden, y eso se aplica como variable cualitativa ordinal. Se aplica de acuerdo a ese orden. ¿Ya? Ese sería un claro ejemplo de variable cualitativa ordinal en una encuesta. ¿Ya? Pero claro, si ustedes le dicen ordenen los colores de acuerdo a su preferencia, van a ir a transformar una ordinal. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí. Ya, entonces ahora yo siempre hago esto como de explicar un poco y después les tiro como un ejercicio para que ustedes más o menos vayan asociando el tema. Así que van a hacer un pequeño ejercicio para saber si aprendieron ese concepto. Aquí aparece un conjunto de variables. Entonces, lo primero que tienen que hacer acá, voy a dar un poquito de rato más, es primero identificar si es cualitativa o cuantitativa. Una vez que identifiquen que sea cuantitativa o cualitativa, ven recién lo que es la subclasificación. ¿Ya? Así que les voy a dar ahí un poquito de tiempo para que vean ahí, si quieren lo pueden anotar en un cuaderno ahí o... ¿Cuándo puedo volver la llave? Claro. ¿Ah? Pero por si acaso la diapo está en el sistema. La diapo está en el sistema. Ya. Voy a dejar abierto un poco la puerta con el cacho porque ya, esto que acabo de pasar, el tema de las variables, esto sale sí o sí en la prueba. De hecho, si haciendo spoiler, les van a poner un listado de variables y van a salir como una lista desplegable donde van a tener que elegir el tema de los tipos de variables. ¿Ya?
ordinal. Pero ahí solamente mencionaba una sola, entonces ¿qué van a hacer ustedes para elegir una? No hay un orden. Nominal. Por eso yo les decía que es importante el tema de entender el ejercicio como lo están planteando. Bueno, obviamente si entrega otra información va cambiando el tema. Ya, la profesión, ¿sería nominal o ordinal? Nominal. Porque simplemente, si le preguntan a una persona la profesión, la persona va a poner la profesión y cuando analice los datos, no hay ningún orden con la profesión. El número de goles. Ordinal. ¿Estamos con discreta o continua? No me Discreta. mezclen las cosas. Discreta. Ojo, no se vayan a equivocar con mezclar las cosas. Discreta. Porque la otra vez, yo me acuerdo cuando las pruebas eran a mano, era peor ahí. A veces me ponían que era cualitativa discreta. Y yo le ponía al lado, es un número, o sea, es una letra entera. Eso, A ver, voy a tener que tener cuidado. Discreta. cuidado con eso. Esta es cuantitativa, ¿no es cierto? Tenemos discreta o continua. ¿Cuál sería? Continua. Discreta. Ah, Discreta porque no hay un coma luego. No van a poder medir con 2,2 goles. Ah, ya. De hecho, Pensé que yo he era porque iba visto, subiendo, pueden hacer 2, 3, 4, 5 goles. Yo pensé pero que... por eso, el número Pero no hay sería un decimal. 2, 3, 4. No tienes en un partido, aunque igual yo he visto las noticias que de repente cuando ponen la estadística de los goles dicen se ha detectado un promedio de 2,2 goles y es como, ¿cuándo pasa eso? Que den 2,2 goles. Discreta. Por esa razón ahí hay que tener un sentido común, porque si dijera algo así, lo ideal sería de que la persona que estaba analizando eso tenía que haber puesto que el promedio de goles en un partido tendría que haber sido entre 2 y 3 goles, para que tenga sentido la interpretación, porque uno va a poner 2,2 goles como que no tiene sentido. ¿Ya? Esas son como las cosas que de repente pasan mucho en las noticias, porque ahora como ustedes van a estar viendo los gráficos y tablas, se van a dar cuenta que después se van a ver gráficos y tablas de las noticias y se van a topar con errores. Y es muy común. ¿Ya? Número de alumnos. Discreta o continua. Discreta. Discreta. Porque simplemente estaríamos contabilizando un alumno, 2, 3, 4, 5. El color de los ojos. ¿Nominal o ordinal? Nominal. Nominal. No hay orden con el color del ojo. La temperatura sería discreta o continua. 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 Muy bien. ¿Por qué? Porque la temperatura se mide en grados Celsius, los números son decimales. El diámetro de las ruedas. Continua. Continua. ¿Por qué? Porque también se mide con una unidad de medida en centímetros. Bueno, son esas ruedas del sector minero, son metros. ¿Ya? Y por último, ya ese lo habíamos visto antes, el número de hijos. Discreta. Bien, Cualitativa. ya. Vamos bien. ¿Me siguen con esto, cierto? Ya. Eso sería entonces recién el paso 1. Ahora vamos a ir al paso 2, que es el tema de las tablas de frecuencias. Entonces les voy a mostrar el concepto de las tablas y nos vamos a adentrar de inmediato el tema del uso del Excel, de cómo van a trabajar con tablas de frecuencias. ¿Ya? Pero obviamente igual les voy a mostrar, a mí me gusta la clase, igual mostrar un poco el origen de todo esto, para que se entienda de dónde sale la información. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahora cuando explique el tema de la tabla, le voy a explicar así como con pera y manzana. Así es como se calculaba a mano, pero después el Excel ustedes lo verán que con 2 botones sale todo el tiempo. ¿Ya? ¿Puedo borrar acá, cierto? ¿Me habían andado? Entonces, para ver el paso 2 está en la segunda diapo. ¿Ya? Porque aquí termina la primera diapositiva. Entonces nos vamos a la segunda diapo. La segunda diapo también está en el sistema. Diapo 2. Con la diapositiva 2 les voy a explicar el concepto básico de tablas de frecuencia. Y vamos a ver entonces, pero yo de inmediato después voy a mostrar la aplicación del Excel, ¿ya? Entonces,
acá, con el tema de las tablas de frecuencias, el objetivo es prácticamente cuando ustedes ya tienen un conjunto de información, es resumir ese conjunto de información en una tabla. Entonces ya cuando hacen eso, con hacer la construcción de la tabla, ya pueden sacar ciertas conclusiones. ¿Ya? Las tablas de frecuencias, lo que hacen ahí, yo no sé si ustedes han visto cómo son las tablas, pero las tablas de frecuencias hacen algo que es súper básico, y es como de pura lógica. Porque si ustedes, por ejemplo, están analizando un conjunto de información, lo primero que harían ustedes sería simplemente ver cuántas veces se repite cada valor, por ejemplo. Entonces, eso es lo que va a pasar acá. O sea, ustedes van a tener el conjunto de datos y bueno, y con un comando del Excel, el Excel va a contabilizar cuántas veces se repite cada valor. ¿Ya? Yo aquí igual se los voy a mostrar con un conjunto de datos que son 20 datos, pero el día de la prueba o las formativas les van a tirar un Excel con 200 datos o 1000 datos. ¿Ya? Así que a ustedes no se les vaya a estar ocurriendo contar los datos abajo en la prueba, pues si el Excel tiene la herramienta ahí que va a sacar todo al tiro. ¿Ya? Entonces, la tabla de frecuencia tiene estos elementos que aparecen acá. Aparece lo que es la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y las frecuencias acumuladas. Son 4 columnas que pueden aparecer ahí con el caso de las tablas de frecuencias. ¿Ya? Prácticamente esto va de menos a más. O sea, la absoluta, es lo que dije en un principio, es contabilizar cuántas veces se repite cada valor. Eso sería la absoluta. Y después de eso vienen todos los derivados que ya prácticamente sería calcular el porcentaje. Se van a sacar porcentaje, ¿no? No importa, igual el Excel lo hace solo, pero... Creo que si es verdad, pues si el Excel lo hace solo. En todo caso. Pero la idea es que, a lo que voy, es que no se mecanicen tanto con el Excel, como que entiendan para dónde va para que tenga sentido. Y después tenemos el caso de la frecuencia acumulada, que ahí se lo voy a explicar cómo se calcula y para qué sirve. ¿Ya? Entonces, para que no sea tanta cháchara con esto, vamos a ver una parte de aplicación para que se entienda mejor. ¿Ya? Entonces, la aplicación que vamos a hacer es con un conjunto de datos que son 20 datos. Así de simple, 20 datos. Entonces, con estos 20 datos, les voy a mostrar a ustedes cómo se hace una construcción de tabla de frecuencias. O sea, con esto lo vamos a ir de inmediato a lo que sería el uso del Excel, pero obviamente voy explicando qué es lo que se puede calcular acá. ¿Ya? Entonces, de estos 20 datos, poniéndolos en el contexto, bueno, esto sería un caso de variable que sería discreta. ¿Ya? Entonces, ¿qué está midiendo acá? Dice, en una empresa con 20 trabajadores se le ha consultado por el número de hijos de cada trabajador. Y ahí están los resultados. O sea, lo que pasó acá es que en esa empresa habían 20 trabajadores y a cada trabajador les preguntaron cuántos hijos tiene. Entonces, por ejemplo, ese dijo que no tiene hijos. Ese dijo que tiene 1. Ese dijo que no tiene. Ese dijo que tiene 4. Y así fueron registrando la información. Obviamente en el mundo real, a ver si me trabaja como con 2000 datos de esta, aquí aparecen 20 nomás para que se entienda la idea. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es que vamos a ingresar de inmediato esos datos al Excel. Así que ahí ustedes abran un Excel. Vamos a ir mostrando al inmediato con eso. Voy aquí un Excel. Nuevo Excel. Entonces, vamos viendo. ¿Cómo ustedes van a ingresar esos 20 datos? Lo primero que hay que hacer es que... pero la voy a dejar marcada porque es importante que quede con la lista, porque resulta que... eso es lo otro. pasado lista. Y no he pasado la lista. Eso es lo otro, que tienen que preocuparse por la lista porque el semestre pasado tuve una alumna que le había dado un